Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios los bendiga a todos en esta noche. Está fría, ¿no? Y yo ando un poquito embromado de la garganta, ¿no? El cambio de tiempo. Y en un bolú, ¿no? Pelado estoy. Hoy tengo la máquina esa de cortar el pelo. Y le dije a mi hija y me asesinó hablando mal de golpe, ¿no? Me asesinó, pero gloria a Dios, ¿no? Porque así no tengo que estar cortándome cada rato. Y mi nieta también, mi nieta hija me cargaba, me dejaba un mocheno acá y me cortó mi nieta y después la corría para asustarla, pobrecita, ¿no? Que le iba a cortar el pelo y corría para todos lados. Mi nieta de 5 años. Gloria a Dios, ¿no? Estoy escuchando alabanza, Espíritu Santo. Hermosa alabanza de Dios. Y había quedado algo del viernes, ¿no? Sobre las guerras espirituales, pero quedó un testimonio ahí mío, ¿no? Porque, o sea, lo que Dios dice, lo que cuando yo estaba en esa porquería, ¿no? Yo fui maestro en artes marciales y profesor de boxeo. Y también fui maestro en defensa personal, en combate real, callejero. Por eso te hablaba la otra vez hablaba sobre cómo era yo. Pero fíjate vos cómo la incredulidad, ¿no? de ese tiempo. Como Satanás manejaba mi vida, porque yo estaba apartado de Dios y yo quería ser el mejor de todo. Y fíjate vos como yo te dije, te advertí sobre los tarotistas, los brujos, porque yo lo hacía. Yo me acuerdo que allá en Buenos Aires, donde yo alquilaba, era una casa muy grande, un patio, un terreno muy grande, y yo tenía el muñeco de madera. Y yo a las 12 de la noche, mirá vos, hermano, hermana, yo a las 12 de la noche invocaba al espíritu de Bruce Lee. Y esa entidad me tomaba. Esa entidad que yo hacía bajar, me tomaba. Y entrenaba pensando en que yo era Brulín, que era artista marcial fallecido, Brulín. Yo en ese tiempo pesaba 60 kilos. Y fíjate vos cómo esa entidad que tomaba mi vida, yo levantaba personas de 80, 90 kilos en el aire. Por eso, el viernes te hablaba de las guerras espirituales. ¿Y qué es lo que hacen los brujos? Lo que hacía yo. Bajar entidades malas. Fíjate vos lo que el diablo hacía en mi vida. 60 kilos levantando a una persona de 90, 80 kilos en el aire. Y así lo hacía. Y no me daba cuenta. Cuando me quise dar cuenta, cuando me di cuenta,
yo mismo me di cuenta que no estaba bien, fue ahí que me hice internar. Sí, estuve internado. Mucho tiempo. Por la gloria y la honra de Dios, salí. Empecé a caminar, más o menos, pero ahí nomás. Eso fue en el año 2004, 2003, después yo de mi separación, ¿no? Después vino el divorcio. Pero Dios estaba conmigo. Es lo que te quería decir hoy. Lo que me había quedado en el tintero el viernes. Y hoy, yo le quiero dar la gloria, ante todo, la gracia, la gloria y la honra a Dios, porque el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, Jesucristo, su Espíritu Santo, hace tiempo, me ha hecho ver que no todos son iguales. Que si bien nadie es perfecto, no todos son iguales. Yo, como siempre lo repito, no creo, ni creía en las pastoras, en los profetas, en los apóstoles. Porque la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Bendecido sea el que se conectó. La palabra dice, por su fruto los conoceréis. Por eso yo no creí nunca en las pastoras, en los profetas, ni en apóstoles. Pero también reconozco que Dios unge a siervas, a siervos, verdaderamente caminando en la palabra de Dios. Apóstoles, profetas, pastoras, realmente ungidas por Dios Todopoderoso, el Hijo y su Espíritu Santo. Y hoy reconozco, como he reconocido desde un tiempo atrás, y reconozco que son de Dios, pero no muchos lo son. Bendecida Ayelén, no muchos lo son. No muchos somos elegidos por Dios. ¿Y sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchos profetizan, pastores, pastoras, profetas, apóstoles, profetizan lo que no es de Dios. Y muchos no le dan la gloria y la honra a Dios, se dan su gloria, porque dicen es su gloria. Y cuando vos le pedís al Espíritu Santo de Dios, discernimiento de hombre, alma y espíritu, el Espíritu Santo te hace ver la vanagloria en ellos, la arrogancia, la altivez en ellos, porque ellos dicen, aplauda al Espíritu Santo, aplauda a Dios, pero es para ellos, no es para Dios. Eso lo he visto yo, eso lo he sentido yo, el Espíritu Santo me ha hecho ver eso. No estoy enojado, ¿eh? Estoy enojado porque lo que me hizo mi hija me robó. Sí. Gloria a Dios, no, así me dura bastante. Y Dios me hace ver que no todos son así. Que no todos los profetas, todos los pastores son así.
Hace 5 años, van a ser 5 años en diciembre. El 16 llegó mi hija, el 17 llegué yo y el 18 empecé a congregarme en la iglesia donde yo iba. Ahí conocí la liberación de una persona, que es testimonio mío, pero no quiero nombrarla. Me conocí a estos 2 profetas, que no son de Buenos Aires, son de Santiago del Estero. Y los voy a nombrar, porque Dios me hace nombrarlo. La apóstol Rosana Ávila, de Ávila, su esposa, y el apóstol Pablo Ávila, de Santiago del Estero, que tuvieron la liberación de esa persona. Pero esa noche, Dios, yo era más chiquito, estaba ahí, yo sabía de lo espiritual, pero estaba ahí, no quería ver. Esa persona estaba transformada en el demonio, en una bruja, no me quería mirar. Pero yo le pedí tanto a Dios que la liberara de esa opresión del enemigo, que la tenía agarrada. Pedí tanto por su vida. Y cuando yo dije, le pedí al Espíritu Santo que fluyera con poder y gloria, Dios me utiliza como instrumento. El pastor, de donde yo me congregaba, me quiso parar. Pero este apóstol le dijo, no, déjelo, que Dios lo está utilizando. ¿Por qué creí en el apóstol? No por lo que hizo Dios en mi vida, o sea, lo que Dios hizo en ese momento en mi vida, sí lo creí, pero no todo fue eso. Creí porque este apóstol, luego que yo empecé a limpiar ese lugar de lo que había devuelto esta persona, ¿no? El apóstol me para porque yo sentí los 3 golpes de esos 3 espíritus que habían salido de esa persona. Y cuando yo estaba limpiando, me para el apóstol Pablo Ávila, Santiago del Estero, y me dice, hermano, parate ahí. Y yo le decía, sí, pastor, ministreme, libéreme. Y me decía, no, pará. Y yo le decía, sí, libéreme. Y su esposa, la profeta, Rosana de Ávila, me unge la cabeza con aceite, que me quemó de la cabeza hasta los pies. Y ese apóstol, el profeta, el único, porque fue el único, que me dice lo que solamente yo y Dios sabía en mi vida. De los años, de los meses, de la semana y del día exacto, cuando yo enojado, disfrazado de otra porquería, había llegado a mi casa muy enojado con Dios y había renunciado a los dones. Bendecida. Había renunciado a esos dones. Y ese profeta, ese apóstol, esa profeta, estuvieron esa noche ahí, ungiéndome con aceite. Y ese profeta, Pablo Ávila, apóstol y profeta, él me dijo los años, los meses, la semana, el día exacto, en que solamente yo y Dios sabía, en lo que yo había renunciado ante Dios, enojado con Él. Ahí empecé a creer que sí, que hay profetas, que hay apóstoles, verdaderamente es ungido por Dios, bendecidos todos aquellos que se
que se conectaron. Ayer Rolón manda palabras a Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Sí, es verdad. Es la palabra que tengo yo para hoy. Sí, es verdad. Pero no todos son así, porque la palabra no dice que todos son así. No todos son así. Por eso el título de hoy, regreso al remanente. Y yo le pedí al Espíritu Santo, le pido al Espíritu Santo que Él me dé palabra, que no sea yo, que yo no me gloríe en su palabra, que le dé la gloria y la honra a Dios, y la gracia, agradecido siempre por las personas que Él utilizó en mi vida, en la vida de mi hija, como a este profeta, como a este apóstol, como a su esposa, Rosana de Ávila, Pablo Ávila, excelente siervo de Dios, ungido por Dios, porque durante 5 años lo he seguido, mirá vos, lo he seguido, he escuchado su palabra, por eso siempre yo digo, probad todo espíritu, hombre, alma y espíritu. Por eso siempre digo, no se dejen llevar por la incredulidad, porque este apóstol, un día yo hablando con él, con respeto, porque no era mi pastor, no era donde yo estaba congregándome, me dice, hermano, te voy a contestar con respeto, porque yo no soy tu pastor, vos estás bajo una cobertura. Y sí era verdad. Pero él me dijo, el arma más poderosa del enemigo es la incredulidad, y está en la Biblia. No te dejes llevar por la incredulidad y escuchar la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y durante estos 5 años que están pasando, ya van a ser, mi hija llegó el 16, el 17 llegué yo, y el 18 empezó mi libertad, digamos, estos 5 años, nunca vi una falta en estos 2 apóstoles, profetas, de Santiago del Estero, de Rosana Ávila y Pablo Ávila, grande siervo de Dios. Como no he visto en ninguno. Por eso la palabra que mandó ayer Rolón, mi hija amada, mi hermana espiritual, es esa también. Guardaos, dice, por su fruto lo conoceréis, Mateo 7:15. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo he visto mucho y sigo viendo. ¿Por qué? Porque un profeta, un verdadero siervo de Dios, te va a profetizar, te va a hablar de la palabra. Te va a profetizar sobre la palabra, como lo hacen estos 2 apóstoles, como lo vengo siguiendo hace 2 años, hace 5 años, perdón, como lo vengo siguiendo, como lo vengo viendo, todo lo que hacen por la juventud, por los niños, por los ancianos, dejando su vida, porque sí, dejando su vida, apoyando, instruyendo, enseñando, ayudando, porque los veo, no hay un día que no han dejado de predicar, no hay un día en que ellos
no se enfoquen en Dios. No hay un día que nunca he visto en ellos que se gloríe en ellos, que le dan la gloria, que le dan la honra y toda alabanza al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Eso, porque quedan pocos, no son muchos, esos son verdaderos apóstoles y profetas, porque lo dije una vez, se apartan del mundo, que no muchos lo hacen. No he visto, hermano, hermana, en su Facebook, en sus comentarios, no he visto falta alguna. ¿Cómo he visto en otros? ¿Cómo sigo viendo en otros? Por eso hoy le doy gracias a Dios, la gloria y la honra a Dios, por haberlos conocido, por haberlos puesto en mi camino, por haberlos puesto en el camino de mi hija. Pero también reconozco, en ese tiempo, hace 5 años atrás, sobre el pastor, en que yo estaba en obediencia y sujeción. Porque en ese tiempo, Dios lo utilizó. Lo utilizó a él, a su esposa, para con mi hija, para conmigo, como utilizó también un siervo de ahí de esa iglesia. Y soy agradecido a Dios ante todo y a esas personas que utilizó, que hoy en día quizás no estén paradas como Dios quiere. No es mi deseo juzgarla ni juzgarlo, porque no soy quien para juzgarlo. Porque sí me he sentido mal por lo que pasó en esa iglesia, sí me he sentido mal. Me he sentido decepcionado, me he sentido defraudado. Pero por la gloria de Dios, no tengo el rencor. Le digo a Dios, sacame rencor, porque a ver, yo venía viendo lo que el Espíritu Santo me hacía ver. Yo venía viendo lo que estaba pasando. Pero cuando yo le fui a contar al apóstol lo que había pasado esa noche anterior, él no me escuchó. Él solamente me preguntó qué pensaba yo que iba a pasar. Y yo le dije lo que el Espíritu Santo me decía. Lo que yo había sentido esa noche, la presencia del diablo, de la muerte y la enfermedad en esa iglesia. Y el pastor me dijo qué iba a pasar, a ver qué sentía yo. No me quiso escuchar. Arrogancia, soberbia. Y así fue. No pasó un mes, no pasaron 20 días. Así fue su caída. Fue que cayó la iglesia. Pero mucho antes ya se estaban apartando. Muchos los que se congregaban se apartaban. Porque ya lo veían, pero yo perseveré hasta lo último. Perseveré porque creía que iba a haber una respuesta. Que iba a haber una respuesta formal ante todos nosotros. Los siervos inútiles, según ellos. Los siervos incapaces de subirse a un altar. Ellos con su vestidura blanca, pero manchada por dentro como sardia. Ellos con su vestidura blanca, manchadas por dentro.
porque todos sabían lo que estaba pasando. No voy a decirlo, porque no lo voy a decir lo que estaba pasando, pero sí estaba pasando. Y fui unos días antes de irme a hablar con esa pastora, con la hija, de lo que estaba pasando. Y después me acerqué a otra pastora a pedirle ayuda. Y esa pastora, que también es de acá, de San Clemente, me dijo, no, hermano, yo no tengo nada que ver con ella. Solamente hablamos por los chicos, nada más. Y hoy la veo como farisea, como fariseo, juntos. Esos son falsos pastores. Esos son falsos profetas, hermano, hermana. Dios me lo hace decir así hoy. Esos son fariseos. Y que venga a decirme a mí si no fue así. Pero este apóstol, Pablo Ávila, y su mujer, su esposa, apóstol, profeta, Rosana de Ávila, vinieron a la iglesia para redimirla, para ministrarla. Y lo siguen haciendo. Gloria a Dios. Porque si no ya estarían, yo pienso que ya estarían en el fuego. Y no están por estos apóstoles, estos profetas, que serán encargados de pedirle a Dios, de redimirla, de ministrarla. Por eso hoy hablo así. No juzguéis para no ser juzgados. No estoy juzgando. Estoy contando la verdad de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de cuando escondieron, todos los líderes escondieron lo que venía pasando. Y con su vestidura blanca, como la iglesia de Sardia, siguiendo predicando, sabiendo, ocultando lo que estaba pasando dentro de la iglesia. No se atrevieron a enfrentar al pastor ni a la pastora, diciendo, no sigamos congregando, no sigamos predicando, porque estamos ocultando una falta grave. Porque estaban ocultando una falta grave. Yo soy para juzgar, no soy para juzgar. Pero el cinturón de la verdad, de la armadura de Jehová, dice hablar toda verdad. El cinturón de la verdad, de los zapatos del Santo Evangelio, para que toda palabra de Dios sea llevada a todo el mundo. Y tomando la espada del Espíritu Santo, de doble filo, que es la palabra viva, eficaz y milagrosa y poderosa de Dios. Si estoy enojado, no estoy enojado, pero hablo así, porque el Espíritu Santo, el juzgar, el medir con la misma vara que mido seré medido. Pero no estoy juzgando, no estoy condenando, estoy diciendo por qué me fui de esa iglesia, por qué nos apartamos de esa iglesia, por qué yo no creía en los apóstoles, en los profetas,
porque solamente he conocido en todo lo que va en estos 5 años, de donde Dios me sacó, de donde Dios me rescató, verdaderos profetas y verdaderos apóstoles que seguían por esta palabra, que profetizan por esta palabra, que profetizan por lo que realmente Dios le da. Como esa noche que me dijo a mí, a lo que vos renunciaste hace 2 años, 6 meses, 1 semana, tanto día, hoy Dios te lo devuelve porque nunca te lo sacó. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Eso es un profeta ungido por Dios. Esos son profetas, no aquellos que han venido de otra parte del mundo, de otros países que no voy a nombrar, que han venido profetas, apóstoles profetas, en sanación, burlándose de la palabra de Dios, porque se burlaron de la palabra de Dios. Yo me recuerdo que vino uno, allá de Cuba, no sé dónde, de aquellas partes, que vino y hacía una raya en la pared, y hacía parar a una mujer que le pedía a Dios ser más alta, pobrecita, ¿no? No tengo que decir pobrecita, pero esa mujer quería ser más alta. Y este profeta falso, apóstol falso, hizo una raya en la pared y hizo ver a la gente cómo crecía esa mujer. ¡Mentira! Esa mujer no creció. Esa mujer quedó igual. Pero yo también incrédulo en esa noche, me acuerdo, porque mi nieto Joaquín había nacido con los piecitos así. Le estábamos haciendo tratamiento. Y yo, con tanta fe en Dios, fui y le pedí a Dios que lo cure. Pero cuando yo me acerqué, que yo no me acuerdo si era con Joaquín o con Ailín, cuando yo me acerqué, las lágrimas se me caían. Le pedía tanto al Espíritu Santo, y ese profeta que se hace llamar profeta, no me podía mirar a los ojos. Pasaron un montón. Después que yo había pasado antes, pasaron un montón, pero ese profeta no me podía mirar a los ojos. Porque estaba viendo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque no podía confrontarlo al Espíritu Santo, porque estaba engañando a la gente. Y todos pasaron creciendo incrédulos que ese profeta curaba. Que ese profeta había hecho crecer a esa mujer y no la hizo crecer. Que la incredulidad, hermano, como me enseñó este apóstol profeta, no te cierre la mente. No te cierre la mente. Por eso hoy el título era Regreso al remanente. Y dice Mateo 7:15, después dice, en el 17 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y yo le pido al Espíritu Santo todos los años de mi vida, todo el momento de mi vida, que avive los discernimientos de hombre, alma y espíritu, para no ser engañado por Satanás, porque Satanás se mete, se infiltra en la iglesia también. Es el primero que está sentado en la fila. Jeremías 23, 9. Jeremías 23, del 1 al 2. Dice, regreso del remanente. ¡Ay! Y le voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Fíjate vos, en este pastor apóstol donde yo me congregaba, como él, soberbio, con altivez, quería manejarnos a su manera. ¿Qué era él? ¿Qué era él? Se rodeaba en él. Pero Dios, mirá, fíjate vos lo que Dios hizo. Él se creía, guárdese, el que se crea firme de no tropezar. Pero no lo estoy yo juzgando, porque yo no quiero ser así. Yo le pido a Dios no ser así. No te imaginas todas las cosas que yo le pido a Dios, hermano, hermana. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersaste mis ovejas y las apacentáis y las espantaste y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Gloria a Dios. En el 9, 23, 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de su santa palabra. He visto muchas profetas, pero falsas. He visto muchos profetas, pero falsos. Porque hasta hoy en día no he escuchado de donde yo me salí una verdadera confesión de lo que había pasado. Porque si son de Dios y han pedido perdón a Dios, deberían haber confesado, dicho lo que en la iglesia estaba pasando y no callarse la boca. Y muchos
Dijeron que sí lo dijeron, pero no, no lo dijeron. Siguieron escondiendo a Sardia allá adentro. Dios los bendiga. Ezequiel 13, del 1 en adelante. Gloria a Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y dicen di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Insensato, profetizando cosas que no son. Como hace años, un apóstol, profeta de un país cercano, lo único que vino a hacer era hablar de política. Lo único que vino a hacer era hablar de política. De lo que iba a pasar la política en este país. Y fíjate vos que nada de lo que dijo pasó. Que hoy estamos en una situación económica en el país, que no quiero hablar en ese detalle, en política, desastrosa. Y este profeta, según lo que decía él, este país se iba a empezar a levantar financieramente, con trabajo. Eso es un falso profeta. Vino a hablar de política en vez de Dios. Vino a hablar de política en vez de la palabra del Señor. A eso traían. A esos falsos maestros de la palabra. A esos falsos profetas. A esos falsos evangelistas. Pero uno solo, dos solos llegaron a nuestras vidas. Dos solos. De Santiago del Estero. En la liberación de mi hija. En la liberación. En mi caminar. Y le agradezco y le doy la gloria a Dios y la honra a Él, porque ellos mismos lo dicen. Al apóstol Pablo Ávila, profeta, y a su esposa, apóstol Rosana de Ávila. En ellos vi la verdadera unción de Dios. Lo confieso, sí, no creo en profeta, no creo en apóstoles, pero en ellos vi la verdadera unción de Dios. 5 años siguiéndolo, sin ver ni una mancha, ni una arruga en su vestidura. No como aquello que hoy suben al altar diciendo: estamos con vestiduras blancas, sin manchas, sin arruga. Y lo están. Están como Sardia. Como la iglesia de Sardia. Peores. Pero en ello Dios me hizo ver el Espíritu Santo. Por 5 años ya, hermano, hermana. Por 5 años me hicieron ver cómo estos apóstoles, pastores, profetas, se han manejado con la verdadera palabra de Dios. Esos son verdaderos siervos ungidos por Dios.
Ezequiel 13 del 1 al 5. Y luego dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dios tenga misericordia de aquellos que se hacen pasar por profetas. Dios tenga misericordia de aquellos que se digan apóstoles y no lo son. Dios tenga misericordia de aquellas pastoras, pastores, que dicen estar con las vestiduras blancas y no lo están. Como yo no lo estoy. Dios tenga misericordia de mí. Porque mis pecados van delante de mí. Dios tenga misericordia de todo aquello que se manejan con la palabra, pero para llenarse los bolsillos. Porque si bien en el Antiguo Testamento se habla de ofrenda, se habla del diezmo, en el Nuevo Testamento se habla de otra forma. He visto y sigo escuchando hoy en día que el que no diezma, el que no ofrenda, el que esto, el que bla bla, no tiene la bendición de Dios. Eso es lo que me hace ver el Espíritu Santo. Y yo no me dejo llevar por la incredulidad. Soy como Tomás. Tomás no era incrédulo. Tomás creía en Jesucristo. Tomás creyó, vio su milagro. Pero él quería estar seguro quién era Jesús. Y tocando su llaga, diciéndole, Señor, déjame tocar su llaga. Cuando él tocó su llaga, cayó de rodillas diciendo, Señor, Dios mío. Y su fe fue mucho más grande. Su fe aumentó. Su fe aumentó en él. Y después todos los apóstoles empezaron a tocar la llaga de Jesús. Por eso, hermano, hermana, esta noche Dios te dice, no seas incrédulo, no seas incrédula. Como lo dije la otra vez, a ver, yo no voy a ir. Sí, estoy bajo sujeción, obediencia y sujeción. Sí, voy a pedir una bendición. Sí, voy a ser ministrado porque vamos a ministrar. En mi iglesia, donde voy, sí voy a pedir una bendición. Sí voy a pedir algo, pero que sea, que yo necesite espiritualmente al pastor, a la pastora, a un líder, pero no voy a traer a los pastores. ¡Jalí, jala, jala! ¿Cómo van todos? No voy atrás de ellos. Porque así he visto muchos siervos que van. Siervos y siervas que van atrás. Oh, pastor, sí. No, hermano. No es así. No vas a por el hombre, no vas a por la mujer, anda por Dios. Anda por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Que quisiera tener amistades espirituales buenas, sí. Sí quiero tener. Pero Dios me la va a mostrar. No yo. Dios me la va a poner en el camino. Como me puso este varón, cuando llegué a la iglesia, un 17,
Primeramente llegué a su casa. Y ese varón, un siervo de Dios, fue el que empezó a orar, el que Dios utilizó en mi vida. Y a través de él, ministrándome con su palabra, acercándose a mi casa, yo ministraba a mi hija, ayudaba a mi hija, que ha crecido espiritualmente, que Dios le ha dado una sabiduría muy especial, un don muy grande para ella, pero es de Dios, no es de ella. Gloria a Dios. Permiso. ¿Qué es el remanente? El remanente es un grupo de personas elegidas por Dios. El remanente es un grupo elegido de personas por Dios. En el Nuevo Testamento, el remanente se refiere a los creyentes en Jesucristo que han sido elegidos por Dios por gracia y haber sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Eso significa el remanente. En resumen, es un grupo de personas elegidas por Dios para ser salvos y para cumplir su propósito en la tierra. Así son estos dos apóstoles. Así son estos dos profetas. De Santiago del Estero, Rosana de Ávila y Pablo Ávila. Manejándose sobre la unción de Dios, sobre la cobertura de Jehová Todopoderoso, Jesucristo y su Espíritu Santo. No manejándose con su palabra. Le doy la gloria y le doy la honra a Dios y gracias por haberlo puesto en mi camino. Exponer todo aquello que se hace con Dios, con fe y arrepentimiento. Tenemos que tener fe y arrepentirnos de todos nuestros pecados continuamente. Gloria a Dios. Y no ser como Tomás. Y ser como Tomás. No llevarse por la incredulidad de ese apóstol, de ese profeta, de esa pastora, de ese pastor que te profetiza cualquier cosa que no es de Dios. Como este que vino a curar, y no curó a nadie. Como este que hizo una raya en la pared, haciendo creer a los creyentes que estaban ahí que la mujer crecía y no creció nada. Y yo yendo en las manos, no me recuerdo bien si era mi nieta o mi nieto, era mi nieta, porque mi nieto iba caminando, era más chiquito en ese tiempo, hace 5 años atrás, mirá vos lo que te digo. No, mi nieto. Y ese apóstol, profeta, que él se decía ser, no me podía ver a la cara. Porque yo estaba en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y él no pudo enfrentarme a mí. Porque en mí vio al Espíritu Santo de Dios, agachaba la cabeza y se iba para otro lado. Hasta que llegó mi hija, agarró el nene. Y este profeta ahí le empezó a hablar.
Como el otro que vino hace 2 o 3 años atrás, también, de un país cercano, a hablar solamente de política, de lo que iba a pasar en este país, y no pasó nada de lo que dijo él. Eso no es profeta. Eso no es ser profeta. Si yo mañana voy a la plaza o me pongo acá a hablar de política, hermano, ¿qué te estoy hablando? De política, ¿qué soy? Soy evangelista, soy creyente en Dios, soy político. Yo te voy a hablar de política. Te voy a hablar de la palabra de Dios, de lo que te estoy hablando de Dios. Porque no es mi palabra, regreso al remanente. Es Jeremías 23, del 1 en adelante. Ay de los pastores que destruyen y dispersan ovejas, las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, porque así fueron todos espantados de esa iglesia, porque así se fueron todos. Casi la mitad de la iglesia, más de la mitad se fue de esa iglesia. Y no las habéis cuidado, he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hermano, hermana, esto no es juzgar, esto es la palabra de Dios. Lo que su espíritu habla. Como dice en Apocalipsis 3:6, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No sean como Sardia. No seamos como Sardia. No caigamos en la incredulidad del Satanás. Pidamos perdón. Si hoy alguna, pastor, pastora, profeta, apóstol, se ha sentido ofendido, tocado, es la palabra de Dios, no soy yo. Es la palabra de Dios. Algún siervo, líder, se sintió tocado, es la palabra de Dios, no es mía, no es política. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es política, no es nada. Es la palabra santa de Dios. Por eso yo le doy la gloria y la honra a Dios todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida le estoy pidiendo perdón a Dios porque mis pecados van delante de mí. Como te dice el Salmo 51, y nunca me canso de repetir eso, porque eso es lo que te va a ayudar contra tu pecado. Porque todos los días somos pecadores. No hay un día que no seamos pecadores. Y no solamente hablo de mí, hablo de todo en general. Pero la palabra de Dios, misericordiosa, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Eso es lo que yo le pido a Dios, que me purifique. Que me purifique segundo a segundo. Que me purifique mi vida. Porque no tengo esa vestidura blanca. Porque no la voy a tener. Porque no voy a tener esa vestidura hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, no la voy a tener. Pero sí hay verdaderos pastores, pastoras, profetas,
apóstoles, ungidos por Dios, utilizados por Dios en nuestras vidas, pero son escasos, son pocos. Solo aquellos verdaderos que dicen, no te dicen, aplaudan, 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 no, dale la gloria, dale la honra a Dios, el único, el alfa, el omega, el principio, el fin, el creador de los cielos, de la tierra, de todo ser viviente, que debe alabarlo, glorificarlo, honrarlo. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación a Dios. Salmo 51. Ay, te voy a decir, ahora que no me acuerdo. El Salmo 91 fue escrito por Salomón, el rey Salomón. Cuando Salomón le pide sabiduría en vez de riqueza a Dios, Dios le da la sabiduría que le pide Salomón. Y el Salmo 91 fue escrito por Salomón, no por David. Y voy a leer el Salmo 51 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos abatidos. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. Amén. Así estoy todos los días. Todos los días de mi vida. Cada segundo, cada minuto. Cada hora. Las 24 horas pidiendo perdón a Dios. Porque soy pecador. Porque a veces se me cruzan los cables y digo malas palabras sin darme cuenta y pido perdón. Porque no soy perfecto. Hermano, hermana, no hay iglesia perfecta. No hay pastores, no hay pastoras perfectos. No hay apóstoles, profetas, perfectos, pero sí lo hay. Si hay alguno ungido verdaderamente por Dios y no por el hombre, ungido, llamado por Dios, pero no por el hombre. Porque es lo que aprendí de este profeta, de este apóstol, no dejarme llevar por la incredulidad. Porque si mañana viene un pastor, viene una pastora y me dice, hoy Dios te levanta como tal cosa, no voy a decir palabra, y yo no siento,
que viene de su Espíritu, que viene del Espíritu Santo de Dios, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Porque hoy estoy hablando acá, van a ser 4 meses, pero antes de esto, de empezar a hablar acá, cuando Dios me estaba hablando, cuando ya había sido confirmado lo que yo tenía que hacer, fíjate vos, me levanté una mañana y hablando con un siervo de Dios, busqué confirmación, sabiendo de lo que Dios tenía su propósito, no me hacía falta confirmación. Y cuando terminé de hablar con este siervo de Dios, el corazón se me enfrió. Pedí tanto perdón a Dios, pero Dios me empezó a seguir ministrando. Tardó 2 meses. A los 2 meses dije, no, busco más confirmación. Cuando volví a sentir ese fuego, dije, no, así voy a empezar y así empecé. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. No es fácil para nadie. No es fácil. Hoy en día no es fácil tampoco. Pero si mañana Dios me tiene que sacar de acá de esta pantalla y llevarme a otro lugar, tiene que ser de Dios, no de mí, como está haciendo ahora, a su manera, a lo del entendimiento que Él me dio, a la sabiduría que Él me da, porque no es mía, a su palabra, a su comida, a su leche, a su pan, a su vino. De esto alimentate. Este es tu alimento. Así como se alimentan esos verdaderos siervos de Dios, ungidos, levantados por Dios, pero que te hablan de esto, no que te hablan de otra cosa. Y para terminar, ya terminé orando. Jehová es mi pastor, Salmo 23, Salmo de David. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Rey de Gloria. Gloria. Amén. Hermano, hermana, ¿qué decirte? Quedó lindo el uno. ¿Qué decirte, hermano, hermana? No caigas en incredulidad. No creas en todo aquello que te profetizan cosas y no son de Dios. Pero sí, hay verdaderos profetas ungidos por Dios. Yo veo a un pastor muy conocido que habla sobre los profetas y pastores y apóstoles. Y por un lado, si uno lee la Biblia, tiene razón. Y por otro lado, no le doy la razón porque Dios me hizo ver que sí, hay verdaderos, que no son muchos, apóstoles, profetas, ungidos por Dios, porque en ellos
no he visto ninguna mancha, ninguna arruga, como dice la palabra, en su vestidura, pero no en su ropa, no en lo que viste, en su palabra, en la palabra que sale de Dios. Y como no se gloría en ellos mismos, cómo le dan la gloria y la honra a Dios en cada prédica, en cada situación, cómo la humildad, cómo el corazón de Dios fluye en ellos, de Jesucristo fluye en ellos. Que yo le pido a Dios, Señor, hazme un corazón como el tuyo todos los días de mi vida. Pedir discernimiento de hombre, alma y espíritu a Dios hoy. Pedir discernimiento de los dones que te dio. Pedir discernimiento de ver de aquello de lo que no se ve, pero se cree. Pedir discernimiento de no ser engañado, engañada. No vaya detrás del hombre y la mujer. Andá por el Padre, andá por el Hijo, por el Espíritu Santo. Yo no sé lo que Dios me tendrá preparado, porque yo en la iglesia que voy, dije, me pedí a Dios, que sea su voluntad, sea momentáneo. Si Él me tiene preparado otra cosa, no lo sé. Porque yo no quiero estar de iglesia en iglesia, porque tampoco es bueno. Pero sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Pero ese propósito va a ser cuando Él me lo diga, como me lo dijo, para transmitirte a través de esta pantalla la palabra de Dios. Pero cuando yo realmente sienta que viene de su palabra, de su Espíritu Santo y de nadie más. Y de nadie más. Porque muchos años de mi vida, muchísimos años de mi vida, fui incrédulo, fui engañado, encadenado. Y la luz en mi vida, de muerto, pasé a estar vivo, fue por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin más, hermano, hermana, Dios te bendiga grandemente en esta noche, a vos, a tu familia. Dios bendiga a mis hijas, a mis nietos, mis nietas, a su madre. Dios bendiga a tu apóstoles, Rosana de Ávila, Pablo Ávila, de Santiago del Estero. Dios los siga bendiciendo. Siempre. Dios los bendiga. Y le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi vida en ese momento. Y seguir estando en mi vida, porque siguen orando por mí, por mi hija, por mis nietos. Y de una forma u otra yo también sigo orando en ellos, por ellos. Porque no he visto hasta ahora, y vuelvo a repetir y soy repetitivo, no he visto mancha ni arruga en su vestimenta espiritual. Sin más, hermano, hermana, Dios lo bendiga, Dios te bendiga. Y recordad siempre, Dios te ama, Dios te ama. El único botón de pánico es el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Dios te bendiga. Será Dios mediante.
si Dios lo permite, hasta el viernes. Amén. Bendición.